Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si te compraste el nuevo Galaxy S23 y quieres sacarle el máximo a este teléfono, en este video te estaré enseñando varios trucos y tips, así que comencemos. Bueno, lo primero que a mí me encanta hacer cuando tengo un nuevo teléfono de Samsung es ir directamente aquí a la parte de configuración rápida y bajar una vez más y entonces apretar el botón de poder editar esta parte de configuración rápida, ya que quizás hay algunos botones que no te llamen la atención. Por ejemplo, quizás la parte del perfil fuera de línea, quizás no es algo, ¿verdad?, que te interese tener esta parte en el teléfono, pues entonces puedes sacarlo aquí para que no esté disponible, o incluso entonces mover los botones que sean más importantes para ti. Digamos que para mí es sumamente importante la parte de linterna y la parte del botón de no molestar, pues entonces voy a ponerlo aquí en los primeros 4 iconos para que entonces cuando me deslice, ¿verdad?, del teléfono rápidamente, pues pueda tener acceso a ese botón de no molestar. Cabe la pena recalcar que cuando vamos aquí en esta parte de poder personalizar estos botones de configuración rápida, hay varios botones aquí en esta parte de opciones extra que quizás son importantes para ti. Quizás digamos que por ejemplo la parte del extra atenuado, algo que para mí es sumamente importante, que te estaré mostrando qué exactamente es, pues puedes arrastrarlo aquí para que lo puedas tener sin ningún problema en esta parte de configuración rápida. La carpeta segura, crear alguna nota, perfiles de rendimiento y mucho más, la parte de conexión a Windows, así que puedes explorar estas opciones adicionales para que entonces puedas sacarle el máximo a tu teléfono. Hablando de funciones extra, esta parte de el brillo extra atenuado es una función sumamente importante, especialmente cuando está de noche y quizás duermes con otra persona o pues, no quieres tener una pantalla un poco más oscura. Puedes apretar esa opción y entonces puedes reducir la brillantez aún más en tu teléfono para que entonces no moleste cuando estás quizás durmiendo o no te afecte a la vista. Una de las cosas más importantes para muchas personas es cuidar la batería de su dispositivo. Vamos aquí a la parte de configuración y bajamos hasta la parte de cuidado de batería y dispositivo. Vamos aquí a la parte de batería y aquí podemos activar varias funciones, como por ejemplo la parte de ahorro de batería, para que tu teléfono obviamente pues ahorre un poco más de batería mientras lo estás utilizando. Pero podemos bajar un poco más aquí hasta la parte inferior donde dice más ajustes de batería. Y algo muy importante que puedes hacer para preservar la vida de tu batería por mucho tiempo es activar esta función de proteger la batería para que se cargue solamente 85%, ya que a largo plazo lo que daña una batería es que se cargue constantemente hasta 100%. Así que si quieres que tu batería dure por mucho tiempo, años incluso, pues puedes activar esta función normalmente y quizás cuando necesites ese otro 15%, pues te acuerdas entonces de apagar esta función para que tu teléfono llegue al máximo de su batería. Otra de mis funciones favoritas de los teléfonos Galaxy es la parte de la función de paneles Edge. Y si te fijas aquí en la parte del widget de clima, tenemos aquí como una barra cerca del botón donde está el volumen. Pues puedo deslizarme en esta barra para entonces activar esta función de paneles Edge. Y como puedes ver es prácticamente como un lanzador de aplicaciones, aunque también tiene la función de poder lanzar dos aplicaciones a la misma vez para activar un modo de multitarea. Pero lo bueno de esto es que podemos aquí apretar el pequeño lapicito para entonces configurar cómo queremos que se vea este panel Edge. Podemos añadir aplicaciones que usemos. Por ejemplo, digamos que utilizo mucho la parte de mi correo, pues entonces puedo añadir mi correo aquí. Digamos que utilizo mucho la aplicación de mapas de Google, pues entonces puedo seguir añadiendo aplicaciones aquí que son para mí las más importantes. Así que puedo seguir añadiendo muchas aplicaciones aquí para poder sacarle el máximo a mi teléfono. Ahora bien, estas no son las únicas opciones, ya que podemos aquí apretar el botón de menú y entonces apagar o encender, dependiendo como tú quieras, la función de aplicaciones recientes para que entonces no te aparezcan esas aplicaciones y solamente las aplicaciones que tú añadas directamente aquí. Mostrar también la parte de los nombres si prefieres mostrar los nombres, pero si te sabes las aplicaciones pues no creo que necesites eso. A mí la parte de mostrar aplicaciones recientes me gusta, pero aquí tienes la opción de apagar eso si quieres o no. Y si volvemos otra vez a la pantalla de inicio y nos deslizamos aquí en esta parte del panel Edge y tocamos entonces el botón con todas las aplicaciones,
pues nos permite ver todas las aplicaciones que tenemos en el teléfono, y en la parte de la configuración pues también tenemos acceso a otras funciones como la parte de poder personalizar cómo es que exactamente se ve este panel Edge. Para poder configurar cómo se ve y cómo funciona, vamos aquí a la parte de configuración y bajamos un poco aquí a la parte de la pantalla, y entonces bajamos aquí a la parte de los paneles Edge y entonces apretamos el botón de configurar. Aquí podemos apagarlo si es que no te interesa esa función, y entonces podemos editar como queremos que se vea. Vamos aquí a la parte de los colores y aquí pueden ver cómo puedo, ¿verdad?, colocar el color que quiera: azul, verde, amarillo, etcétera. Puedo cambiar la transparencia para que se vea o se vea menos. También el tamaño para que sea más fácil, ¿verdad?, o más chiquito para que no ocupe tanto espacio en la pantalla. También el grosor para que sea quizás un poco más fácil poder abrir este panel Edge. Así que aquí tienes varias opciones de poder personalizar esto, incluso también cambiarlo de posición. Si eres una persona que utiliza el teléfono con la mano izquierda, pues puedes moverlo a este lado, y también entonces aquí tenemos un botón que te permite cambiar la altura o cuán bajo está para que sea, ¿verdad?, más útil a la hora de abrirlo para tu mano. Como mencioné, es a través de este panel Edge donde también vas a poder activar el modo de multitarea. Así que aquí tenemos el navegador de Samsung y la aplicación de YouTube, así que puedo utilizar estas dos aplicaciones a la misma vez para poder tener este modo de multitarea. Puedo aquí achicar una aplicación o agrandar la otra para poder tener esa opción, pero también aquí en este modo de multitarea podemos entonces cambiar el orden de las aplicaciones para que tengan más control sobre cuál aplicación está arriba y cuál está abajo. Sin embargo, tu teléfono Samsung es sumamente poderoso, así que digamos que por ejemplo abro aquí la galería y abro aquí también el Play Store, y entonces vamos aquí al modo de multitarea deslizándonos aquí en esta pantalla de inicio y dejando el dedo apretado por unos segundos. Aquí entonces puedo dejar apretado, digamos por ejemplo, la galería. Dejo aquí el botón de la galería apretado para entonces activar este modo de multitarea, y como pueden ver aquí el teléfono automáticamente nos muestra aplicaciones recientes. También tenemos aquí una parte de aplicaciones más usadas, pero como este teléfono es nuevo todavía no ha aprendido cuáles son mis aplicaciones útiles que más uso, y entonces aquí abajo pues todas las otras aplicaciones que tengo en mi teléfono. Digamos que quiero tener la galería y digamos esto simplemente es un ejemplo, el Galaxy Store abierto, pues aquí tengo estas dos aplicaciones abiertas a la misma vez. Y si decimos que por ejemplo esto es un grupo de aplicaciones que me gusta tener constantemente, pues puedo apretar este botón, apretar la estrellita y le doy aquí a paneles Edge, y entonces aquí en el panel Edge de nuestro teléfono vamos a poder tener acceso a ese grupo de aplicaciones para poder abrirlas rápidamente. Como mencioné, en prácticamente todos los teléfonos de Samsung, tu teléfono tiene sin duda alguna muchas funciones que puedes sacarle el máximo a tu teléfono. Y otra cosa que puedes hacer es minimizar una aplicación. Te deslizas desde la esquina derecha hacia abajo aquí en la pantalla para que puedas ver cómo puedo cambiar el tamaño de esta aplicación de Google Chrome. Y otra cosa que también podemos hacer es moverla para poder tenerla flotando en otro lado del teléfono. Y también podemos cambiar el tamaño de la aplicación. Simplemente dejamos, ¿verdad?, el dedo aquí apretado para poder cambiar el tamaño. Puedo minimizarla, puedo también apretar aquí para expandirla otra vez. Y una vez más, como mencioné, puedes ponerla del tamaño que quieras para que entonces te ocupe el espacio que quieras en tu teléfono. Si por alguna razón esta función no está habilitada en tu teléfono, vamos aquí a la parte de configuración, le damos a la parte de funciones avanzadas, le damos aquí a la parte del laboratorio y le damos aquí a la parte de deslizar para pantalla dividida, deslizar para vista emergente, y también aquí puedes activar todas estas funciones para tener la función de múltiples ventanas para todas las aplicaciones, pantalla completa en la vista de pantalla dividida, así que tienes varias opciones para poder sacarle el máximo al modo de multitarea de tu Galaxy. Dejemos a un lado la parte de multitarea y hablemos ahora de las capturas de imagen, y para poder hacer una es sumamente fácil. Apretamos el botón de encender la pantalla y el botón de volumen hacia abajo juntos, y entonces aquí capturamos una imagen y aquí podemos ir rápidamente a poder editar esta captura de imagen para poder recortarla o lo que queramos, poder borrar o dibujar sobre ella si es que queremos, y entonces podemos guardar esa captura de imagen o simplemente compartirla con las personas que queremos para entonces, ¿verdad?, poder hacer lo que queramos con estas capturas. Y puedes hacer muchas más cosas, ¿verdad? Como mencioné, puedes entonces incluso darle etiquetas para que las puedas encontrar rápidamente. Y otra cosa que podemos hacer, vamos aquí a guardar esto rápidamente, es que digamos que por ejemplo tiraste una captura de algo que tiene texto, podemos ver aquí como hay una T, y entonces el teléfono automáticamente va a poder
poder recortar o encontrar el texto, y eso es excelente. Digamos, por ejemplo, hay una foto que estás viendo, pues puedes tomar una captura y entonces seleccionar el texto utilizando esta función de las capturas de pantalla. Hablemos ahora sobre cómo puedes personalizar tu nuevo Galaxy S23, y obviamente dejando el dedo apretado puedes ir aquí a la parte de fondo de pantalla para poder cambiar tu fondo de pantalla. Pero algo que tenemos ahora nuevo en estas nuevas interfaces de Samsung que crea para sus teléfonos es que, digamos que queremos escoger este fondo, digamos este azul con verde, podemos elegir el fondo de pantalla solamente para la pantalla de inicio o solamente para la pantalla de bloqueo. Simplemente aquí vamos a escogerlo para los dos y el teléfono automáticamente nos lleva aquí a la parte de la pantalla de bloqueo para poder personalizar, por ejemplo, el reloj, si lo queremos en el medio, si queremos uno a lo largo, uno análogo, cambiar el color del reloj. Así que aquí tienes varias opciones. También podemos ir aquí a la parte de cambiar los atajos de la pantalla de bloqueo. Queremos la calculadora rápidamente y entonces en la derecha el navegador. Esto una vez más es simplemente un ejemplo, y entonces aquí tienes opciones de la parte de las notificaciones si quieres que se vean solamente los iconos, los detalles y mucho más. Así que tienes varias opciones para poder personalizar tanto tu pantalla de bloqueo como tu pantalla de inicio. Pero una vez más, esto no se queda aquí, ya que ahora tu teléfono puede automáticamente cambiar el color de tus iconos basado en el fondo de pantalla que tengas en tu teléfono. Le doy aquí a la función de paletas de colores por si acaso no está encendida, y entonces aquí puedes escoger una que es basada en quizás en el fondo anterior, pero podemos ver aquí una más azulada, una más con azul y verde, que entonces combinan un poco mejor con el fondo de pantalla que seleccionamos, para que entonces tu teléfono tenga, por ejemplo, aquí ahora tenemos la letra un poco con color verde, el teléfono aquí con los símbolos en color verde, para que tu teléfono, ¿verdad?, edite y se vea un poco más el fondo de pantalla combinado con las otras partes de la interfaz del teléfono. Incluso también en esta parte de seleccionar la paleta de colores de toda la interfaz del teléfono, podemos bajar un poco más hasta la parte de aplicar paleta de iconos a los iconos del teléfono, y entonces cuando vayamos a la pantalla de inicio vamos a ver ahora cómo los iconos de no todas las aplicaciones entonces ahora tienen el color que seleccionemos, para que entonces todo combine mucho mejor. A pesar que el Galaxy S23 no es sumamente grande, si tienes un Galaxy S23 o tienes una mano un poco pequeña y no puedes llegar con tu pulgar a la barra de notificaciones, algo que puedes hacer desde la pantalla de inicio es dejar el dedo apretado para comenzar a personalizar. Le damos aquí ajustes y entonces bajamos un poco hasta encontramos la parte de deslizar hacia abajo para ver las notificaciones, y entonces ahora cuando te deslices hacia abajo en cualquier lugar de la pantalla de inicio vas a entonces poder ir directamente a tu ventana de notificaciones. Te compraste tu nuevo Galaxy S23 y quieres personalizar tus pantallas de inicio y quieres mover muchas aplicaciones a la misma vez, pues para poder hacer eso es sumamente fácil. Dejamos el dedo apretado aquí en esta lista de todas las aplicaciones, dejamos el dedo apretado digamos aquí en Galaxy Store, le doy aquí el botón de seleccionar y digamos que quiero añadir Galaxy Store, fotos, galería y digamos que por ejemplo mi correo electrónico, y entonces aquí puedo crear una carpeta rápidamente, o entonces dejo el dedo apretado en cualquiera de estas aplicaciones y entonces vas a ver como ahora se agrupan todas unas encima de la otra, para entonces poder deslizarlas y llevarlas a la pantalla de inicio para poder añadir 4 aplicaciones sumamente rápidas a esta pantalla. Otra excelente función del nuevo Galaxy S23 con la nueva interfaz es que ahora tienes acceso a nuevos widgets para que entonces le saques el máximo a tu pantalla de inicio. Le damos aquí a la parte de widgets y ahora hay uno enfocado en la batería, y tenemos uno que serían como unos círculos con los diferentes equipos que tengas o una pequeña tablita. A mí me gusta esta parte de los círculos. Obviamente aquí va a ser mucho más útil si tienes un reloj inteligente de Galaxy o los audífonos o cualquier otro dispositivo conectado a tu teléfono, pero puedes ver que entonces aquí tengo 4 círculos donde puedo ver diferentes estatus de batería de esos diferentes dispositivos, o la de mi teléfono aquí a la extrema izquierda. En este canal en breve tendremos un video enfocado en trucos de la cámara, pero mientras tanto aquí te quiero contar algunos sumamente importantes antes de que veas ese video, y para mí el más importante de todos es activar la cámara sumamente rápida, y para poder hacer eso simplemente apretamos 2 veces el botón de encender el teléfono y entonces aquí vamos directamente a la cámara de tu teléfono para que puedas capturar una foto sumamente rápido. Aquí tenemos al sujeto del día de hoy y es nuestro amigo Doraemon, y entonces algo que vale la pena mencionar es que tu teléfono tiene 3 cámaras, una regular, una con un lente ancho y una con un lente telefoto, y para poder utilizar esas cámaras
podemos apretar aquí los diferentes números que tenemos aquí, punto 6, que sería entonces una cámara con el lente ancho para que se vea mucho más de la imagen, o entonces podemos aquí apretar el botón de telefoto para poder acercarnos a esa imagen. Obviamente tu teléfono tiene un sistema de inteligencia a la hora de acercarse sin perder muchos detalles. Te puedes acercar, diría yo, por lo menos 20 veces y el detalle no se perderá tanto. Pero obviamente aquí estamos en un pequeño estudio, pero aquí te estaré enseñando ejemplos de cómo puedes acercarte bastante lejos y como quieres obtener una buena foto. Digamos por ejemplo que estás capturando algo en movimiento sumamente rápido y no quieres perderte esa acción. Tu teléfono puede capturar muchas fotos rápidamente, y para poder hacer eso, si tienes el teléfono así de forma vertical, puedes dejar el dedo apretado en el botón para capturar fotos y deslizarte hacia abajo, y vas a ver cómo el teléfono ya tomó en prácticamente nada de tiempo sobre 50 imágenes. Obviamente aquí estamos en un estudio con buena iluminación, pero digamos que por ejemplo estás en algún lugar donde no se ve tan bien la foto, se ve muy oscura o quizás se ve muy brillante dependiendo de donde estés. Puesto hacer un toque en la imagen y puedes deslizarte sobre la misma para mover este pequeño sol, y como puedes ver se va haciendo más oscura. Si me muevo hacia la izquierda o hacia la derecha se hace más brillante, y entonces también podemos fijar esa exposición de la imagen para que se mantenga así, y entonces puedes capturar tu foto como exactamente lo quieres. Como típico teléfono bastante poderoso, tu Galaxy S23 puede compartir su batería para recargar la batería de otros accesorios como audífonos, relojes o incluso otro teléfono. Y para poder hacer eso, vamos aquí a la parte de configuración rápida, bajamos un poco más y apretamos el botón de uso compartido, y entonces ahora cuando coloque el teléfono aquí en la parte trasera, puedo colocar mis audífonos atrás, y entonces ellos van a poder comenzar a recargar su batería para que entonces los puedas mantener cargados completamente. Obviamente puedes utilizar la tecla lateral para apagar la pantalla de tu teléfono, pero también podemos ir aquí a la parte de configuración de la pantalla y vamos aquí a la parte de funciones avanzadas, y puedo entonces tener varias opciones para poder apagar la pantalla del teléfono. Por ejemplo, podemos ir aquí a la parte de movimientos y gestos, y entonces puedo activar la función de que se active el teléfono cuando levante el mismo para que se encienda sin tener que apretar ese botón. También puedo aquí apretar el botón de doble pulsación de activar la pantalla cuando el teléfono esté apagado, y entonces también doble pulsación para que se apague la misma. Y vamos entonces a probar eso. Le doy aquí a 2 veces en la pantalla de inicio y el teléfono se apaga, y lo mismo podemos hacer cuando el teléfono está apagado aquí en la mesa, etcétera. Le doy aquí 2 veces y se enciende el teléfono, y 2 veces se va a apagar. Incluso también cuando levante el teléfono y entonces lo mueva un poquito aquí exagerado para que puedan ver la acción, el teléfono entonces se estará despertando para que no tenga que estar utilizando constantemente la tecla lateral. Otra cosa que también podemos hacer es personalizar los widgets que aparecen en la pantalla de bloqueo. Le damos aquí a la parte de configuración del teléfono para poder ir a donde entonces se configuran los widgets. Vamos aquí a ir a la pantalla de bloqueo, y entonces aquí ahora puedo ir en la parte derecha de donde dice widgets, le doy aquí a editar y puedo entonces seleccionar si quiero el programa de hoy, el de la música, la próxima alarma, el clima, el bienestar digital, modos y rutinas. Le puedo dar también aquí para entonces cambiar el orden. Digamos que quiero la música primero, la próxima alarma después, el clima quiero que sea lo más importante, pues puedo colocarlo en la parte superior. Y entonces cuando vamos ahora a la pantalla de bloqueo y me deslizo un poco hacia abajo, ¿verdad?, para poder ver los diferentes widgets de mi teléfono, puedo entonces tener acceso a ellos yendo simplemente aquí en la parte del widget de la pantalla de bloqueo. Y con ese último truco hemos llegado al final de este video. Espero que sin duda alguna hayas aprendido un montón de cómo sacarle el máximo a tu nuevo Galaxy S23. Si tienes alguna duda o pregunta, puedes dejármelo aquí en la parte de los comentarios y con gusto trataré de contestar tu pregunta. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.